Es un tiempo de gozo, ¿verdad?, el poder compartir todos juntos en alabanza y en adoración. Y ahora también seguimos alabando y adorando al Señor, pero a través del estudio de su palabra. Me gustaría haceros una pregunta en esta mañana, y es: ¿quién está pasando por alguna prueba? ¿Lo está pasando mal de alguna manera? No te preocupes, que el de al lado no te va a ver, ¿eh? Levanta tu mano. Cualquier persona que esté pasando ahora mismo por una dificultad, vale, que sepáis que he estado orando todo el día de ayer por vosotros, casi sin conoceros, ¿eh? Y le decía al Señor: Señor, dame un mensaje que llegue de verdad a los corazones que están siendo trabajados y que están pasando por prueba y por necesidad. Y la verdad es que hay un texto que a mí me encanta, que está en Primera de Pedro, 4 versículos 7 al 11. Bueno, Primera de Pedro 4, porque voy a hablar de distintos pasajes en esta carta, pero centrándonos específicamente en estos versículos. ¿Y por qué os hacía esta pregunta? Porque la verdad es que en esta carta todo el mundo lo está pasando mal. Lo está pasando mal el apóstol Pedro, porque está ya preso en Roma cuando se escribe esta epístola. Y lo están pasando mal los cristianos, porque se había recrudecido la persecución. Era una iglesia perseguida. Gran parte de la culpa la tuvo Nerón, el emperador romano, que incendió Roma. Bueno, él no. Él estaba detrás de un despacho y dijo que parezca un accidente, ¿no? No andaba por allí con una antorcha, pero él fue el responsable, con la idea de que los cristianos iban a ser culpados, y entonces la persecución se iba a recrudecer. Así que esta carta del apóstol Pedro está escrita a un grupo de cristianos que están exilados, es decir, fuera de su tierra, fuera de sus casas, en una zona que pertenecería a la actual Turquía. Nos vamos ubicando, ¿verdad? Y es una carta de ánimo y es una carta de esperanza por todos los padecimientos que estaban soportando, pero llena de instrucciones, y esto es lo importante, ¿verdad? Les estaba dando instrucciones para cuál debía de ser su conducta como cristianos, cómo debían de cuidarse y fortalecerse los unos a los otros, pues a través de una vida de oración, de amor y de administración a través de los dones. No solo para resistir la persecución, sino mucho más, para ser de ejemplo, ¿verdad? Para ser de ejemplo a aquella sociedad que los estaba rechazando y los estaba persiguiendo. Me diréis: bueno, ya nos has hecho un spoiler, nos has contado todo. No, pero vamos a entrar en detalle, ¿verdad? Y el otro día leí un artículo que la verdad que me preocupaba un poco, porque hacía un análisis de cómo es la iglesia actual. Yo creo que en la iglesia actual, la iglesia occidental, la iglesia que no está perseguida como tal, cometemos un error muy importante, y es que pensamos que no estamos perseguidos. Y eso es un error tremendo, porque sí que lo estamos. Lo estamos, pero de otra manera. Estamos perseguidos ideológicamente, estamos perseguidos de tal forma que se nos quita de los medios de comunicación, estamos perseguidos a base de mentiras y de falsas enseñanzas que se cuelan en todas partes, empezando por los colegios. Estamos perseguidos porque la idea que se lanza muchas veces desde los medios políticos es que hay que quitar toda la religiosidad, excepto la católica, de fiestas, de celebraciones y de calendarios, ¿verdad? Y entonces sí que estamos perseguidos, y si no somos conscientes de esto, ¿verdad?, pues probablemente no vamos a dar la talla como iglesia que se esperaba. Y este es el mensaje del apóstol Pedro, es decir, vale, estamos perseguidos, lo estamos pasando mal, yo estoy en la cárcel, pero el mensaje de Dios no se detiene, no se detiene. Como iglesia seguimos adelante y tenemos que mostrarle al mundo que el mensaje de nuestro Señor es vivo y poderoso. Y ese es nuestro reto también en la actualidad. No sé si estamos de acuerdo. ¿Amén?
En 1 de Pedro 4, versículos 7 al 11, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por eso os decía que vamos a seguir alabando. Esto era parte del mensaje de la alabanza, ¿verdad? Y vamos a seguir insistiendo en ello. Así que aquí en este pequeño fragmento, pero en toda la carta, hace una descripción de cuál debía ser el carácter y la conducta como creyentes. Y nos habla de varias cosas, ¿verdad? Nos habla de sobriedad, de velar en oración, de tener entre nosotros ferviente amor, de hospedarnos los unos a los otros sin murmuraciones, siendo administradores de la multiforme gracia de Dios, para que en todo fuese glorificada la Iglesia. Nosotros, no, el Señor, ¿verdad? Para que en todo sea glorificado. Porque, como os decía, no se trataba tan solo de resistir esa persecución, se trataba de ser ejemplo y de lanzar un mensaje. Hemos visto cómo en los mensajes que hemos estado escuchando domingos atrás, ¿verdad?, se recalcaba la importancia de que si nosotros cumplíamos con los mandatos de nuestro Señor, si cumplimos con los consejos de nuestro Señor, eso va a tener un impacto en la Iglesia, pero va a tener un impacto sobre el mundo, ¿verdad? Y yo creo que eso jamás lo debemos de perder de vista. Sí que tenemos aquí una epístola que es todo un llamado a la amabilidad, a proteger y cuidar y alentar a los demás mediante la oración, el amor entendido como cuidado mutuo y el servicio. Y entonces en esto vamos a insistir mucho, así que voy a hacer lo que hago algunas veces de pediros que me lo recitéis: oración, amor y servicio. Son las tres cosas que vamos a ver fundamentalmente en esta mañana. Así que nos dice que velemos en oración. La verdad es que al Señor le agrada que le busquemos en oración, es decir, le agrada que clamemos. Me acuerdo en una reunión de jóvenes que alguien decía: ¿y por qué tenemos que clamar? ¿No le basta al Señor que se lo pidamos amablemente? ¡No! Hay que clamar desde lo más profundo, hay que clamar desde la necesidad, ¿verdad? Porque a veces oramos como si pidiéramos: bueno, Señor, si lo tienes a bien, haz esto, y si no, pues ¿qué pasa? No, se nos anima, ¿verdad?, a clamar con gozo, con confianza, con fe, con ganas. Eso es importante. Por eso dice: velad en oración. Es mucho más que orar, es mantener una actitud de vigilancia. ¿Pero con qué? Pues con una de las armas del Señor, una de las más potentes, que es la oración, ¿verdad? ¿Cuántas cosas se han resuelto en nuestras vidas gracias a la oración? No, sinceramente. ¿Cuántas se han resuelto en esta iglesia gracias a la oración? Que no teníamos forma de resolverlas de ninguna manera, ¿verdad? Y se han resuelto a través de la oración, porque la oración es un arma poderosa. Pero es más, como decía un autor cristiano, C.S. Lewis, ¿no?, decía: la oración es la oportunidad de disfrutar de la presencia de Dios. Qué importante es eso, ¿verdad? Porque cuando estamos en la presencia de Dios recibimos muchísimas cosas, recibimos respuestas, recibimos bendiciones, pero no solo para nosotros, también para los demás. Por eso es tan importante, ¿verdad? A mí muchas veces me llama la atención que la oración es algo que todo el mundo puede hacer, todo el mundo, incluso las personas que no conocen a Cristo. El otro día me decía una mujer: estoy preocupada porque una hechicera, una bruja en el pueblo, porque aquí en los pueblos de España había muchas brujas, ¿estaréis de acuerdo? Algunas decían, no va con doble intención.
No me malinterpretéis. Algunas decían que lo eran y otras no lo decían, pero pero no sé. Bueno, esta mujer estaba muy preocupada porque una señora, una curandera, le hizo una profecía negativa acerca de su hijo. Y ella pues estaba en un sinvivir. Y yo estaba en una consulta en el gabinete, pero yo le dije, mira, esto solo se resuelve con oración. Lo primero que dijo es, vaya psicólogo, ¿qué? ¿Qué pasa? Porque yo te tengo que decir lo que creo que es más eficaz en este caso, y es que debes orar. Digo, ahora, y bueno, aproveché pues para poder darle testimonio, ¿no? Pero le dije, si tú haces de una manera sincera, y no le quise sugerir las palabras, yo le dije, dirígete al Señor de una manera sincera, diciéndole el miedo que tienes y que solo Él puede quitarte ese temor y solo Él puede hacer que ninguna mala profecía pueda llegar a cumplirse. Pídele ayuda, porque Él está dispuesto a ayudar incluso a las personas que no le han entregado su vida aún como tú. Y lo hizo. Y me llamó toda sorprendida y me dijo, ¡funciona! Pues de alguna manera se había quitado toda preocupación y todo temor. Y le dije, pues esto solo es el comienzo, continúa, ¿verdad? Y ahora viene el momento en que tienes que entregar tu vida a Dios y decirle, Señor, al final tenemos que reconocer que tú lo eres todo, tú eres nuestro cuidador, tú eres nuestra salud, tú eres todo para nosotros. Entonces, reconócelo en tu vida y clama por la necesidad, ¿no? Porque si no lo haces, va a tener consecuencias muy importantes, como decía Hans el otro día, para la eternidad, ¿verdad? Entonces, pues es una forma, yo creo, y lo hemos dicho varias veces desde el púlpito, ¿verdad?, de dar testimonio, diciendo, déjame que ore por ti, o vamos a orar juntos, ¿no? Vamos a poner esto delante del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor se manifiesta con poder. Amén. Pero vivimos vidas un poco pobres de oración. A ver, vivo una vida un poco pobre de oración. Yo creo que debería orar más, o debería orar mejor, o debería orar más en grupo. Yo creo que nunca oramos suficiente, porque la oración nos permite ajustar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos a los del Señor. Por eso es tan importante, ¿verdad? Nos proporciona paz y va transformando paulatinamente nuestro carácter. En Filipenses 4, versículos 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Preciosa promesa. Amén. Por eso es tan importante, ¿verdad?, que vayamos a Él siempre en oración, como iglesia, como individuos. Así que no me extraña que el primer consejo de Pedro fuese velad en oración. La necesitamos esa oración. Yo creo que tenemos que tomar un compromiso con el Señor, ¿verdad?, de acudir a Él en oración siempre que podamos. También se nos dice que tengamos entre nosotros ferviente amor. ¿Qué significa ferviente? Y estábamos diciendo amén, ¿no? Perdón por la broma. Ferviente es hirviente, es candente, es decir, que se actualiza, ¿no?, que está presente, que no se nos ha enfriado, de alguna manera, ¿no? En Apocalipsis, uno de los mensajes a las iglesias es, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, te has enfriado, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo la palabra es, no dejes que se enfríe el amor. Y esto es complicado, ¿eh? Esto es difícil. ¿Por qué? Pues porque tenemos que actualizar constantemente el amor. Ni que fuese una app o un programa de ordenador, pues casi, ¿no? Tenemos que actualizarlo. Ahora, ¿cómo se actualiza? Pues lo que nos dice la palabra, o lo que nos enseña en este y en otros textos,
es que lo tenemos que hacer mediante el cuidado de los unos a los otros. ¿Hay alguien aquí que no necesite de vez en cuando algún cuidado, algún mimo, alguna palabra agradable, tierna, amable? ¿Hay alguien que no lo necesite? Vale, Robocop no ha venido hoy, entonces, ¿no? Entonces, todos lo necesitamos, ¿verdad? En Gálatas 6, del 1 al 5, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Yo siempre he pensado que esto lo decía con ironía, llamadme desconfiado, ¿no? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Por qué leemos este texto? Porque a veces es muy difícil amar sin juzgar. Decía uno de los textos, decía: hospedaos sin murmuraciones, ¿verdad? A veces el amor no parte de una necesidad mutua, ¿verdad?, en la que todos nos necesitamos a todos, en la que todos lo hacemos desde una postura de debilidad, ¿verdad? A veces lo hacemos con una cierta superioridad. Y el amor precisamente es cubrir, como decía el texto en Primera de Pedro, cubrirá multitud de pecados. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Que va a anular los pecados? ¿Que los va a perdonar? ¿Que va a hacer la vista gorda? Que no quiere decir eso, porque solo Dios puede perdonar pecados. Con el amor, lo que sí vamos a hacer es, como recordaréis el pasaje de Noé, ¿verdad?, cuando quiere probar la eficacia de una viña, ¿verdad?, y se pilla una cogorza importante, ¿verdad?, y entonces está por ahí bailando desnudo, y uno de los hijos dice: mira lo que está haciendo, ¿no? Entonces el otro coge y ¿qué es lo que hace? Le cubre, ¿verdad? Le cubre. Es en este sentido, es el mismo término, ¿verdad? Cubrir el pecado significa no exponerlo. No quiere decir que no se intente restaurar, que no se exhorte, que no se corrija. Hay que corregirlo. La palabra de Dios nos exhorta a ello y nos anima a ello, ¿verdad? Lo que quiere decir es: no aproveches el momento de debilidad de tu hermano. O dicho de otra manera, como dijo aquí Marcos en una ocasión, ¿verdad? No me condenes por un pecado, aun porque sea diferente al tuyo, porque tú también tienes uno. Entonces, el amor empieza por esa linealidad, ¿verdad? Es decir, tú necesitas restauración, yo también necesito restauración. Quizá diferente, pero la necesito también. Entonces, muchas veces, y esto pues lo tenemos que reconocer en la Iglesia, más que ayudar, rematamos, perdonadme la expresión, ¿verdad? Porque no tenemos la acogida, el amor, la consideración, la misericordia, ¿verdad?, de ser esos administradores de la gracia de Dios para ayudar a la persona. Y si queremos exhortar y corregir, hagámoslo siempre con la intención de restaurar y de levantar a la persona. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Hay una frase que leí el otro día que decía: vivir con los santos en el cielo será dicha hermosa. Vivir con los de la tierra, eso es otra cosa. Es un pareado, pero la verdad que tiene mucha razón, ¿no? También me recuerda una oración que leí en un libro, que una niña se levantó en una congregación y oraba, ¿no? Y decía: Señor, haz que las personas malas se vuelvan buenas y que las personas buenas se vuelvan agradables. A veces cuesta, ¿verdad? En Proverbios 11:12 dice: el falto de cordura menosprecia a su prójimo. El hombre prudente sabe guardar silencio. Este es el amor que cubrirá multitud de pecados.
Es decir, que dará tiempo y espacio a que la persona sea levantada, sea tratada por Dios, sea restaurada. ¿Amén? Muy bien. Siendo hospitalarios, nos dice, yo siempre me pregunto cómo se aplica esto en la actualidad. Invitando a comer. En algunos casos es ser muy hospitalario. Pero la hospitalidad, cuando estaba hablando el apóstol Pedro, era muy importante, porque fijaros, eran personas que habían perdido sus casas, que lo habían perdido todo, que estaban exilados. Entonces, la hospitalidad era el gesto más importante con el que tú podías demostrarle a una persona el amor que le tenías y el cuidado. Porque rondar por las calles siendo perseguido en aquella época no debía ser nada agradable, ¿verdad? Y cuando alguien llegaba de otra zona, llegaba del exilio, había hermanos que hospedaban y por eso era tan importante. Y claro, decía, sin murmuraciones, ¿no? Porque cuando tú hospedas a una persona, está en una situación de debilidad y es muy fácil criticarle, ¿no? ¿Os imagináis? Vaya sandalias que lleva. Madre mía, aquí que todos gastamos sandalias Adidas y fíjate qué sandalias lleva este hombre, ¿verdad? Es fácil criticar a una persona que está en una situación de necesidad o que lo está pasando mal, ¿verdad? Que no reacciona como nosotros creemos que debería reaccionar. Ahora, ¿cómo aplicamos la hospitalidad al día de hoy? Pues yo creo que la hospitalidad se aplica en saber satisfacer necesidades físicas, de conversación, de ánimo, de consejo, de compañía, ¿verdad? Las necesidades que todos tenemos y que todos experimentamos. Esa es la hospitalidad hoy en día. El Señor Jesucristo también nos lo enseñó, ¿verdad? Fue una de sus últimas enseñanzas. ¿Cómo lo hizo? Lavando los pies de sus discípulos. Y además les dijo, no solo debéis lavar los pies, sino que os los debéis de dejar lavar, ¿verdad? Le tenéis que cuidar los unos de los otros, ¿eh? Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, pero vuestra responsabilidad es cuidaros y ayudaros los unos a los otros. Por eso, cuando hablamos de amor, cuando hablamos de hospitalidad, tenemos que tener en cuenta que Jesús nos lo está enseñando como un cuidado, el cuidar de nuestros hermanos. A Pedro se lo dejó clarísimo en Juan 21, 15 al 19, ¿verdad? Le dijo 3 veces, Pedro, ¿me amas? 3 veces. ¿Y las 3 veces qué le dijo? Eso lo dijo Pedro y Jesús. Apacienta mis ovejas, cuida de mis ovejas, ¿verdad? Y eso va a ser la demostración de que realmente me amas. Amén. Así que hemos hablado de velar en oración, de tener entre nosotros ferviente amor, y eso significa un cuidado práctico, concreto, que se transmite a través no de sentimientos, sino de obras, ¿verdad? Y vamos a hablar de servir y edificar, no para nuestra gloria, no para sentirnos nosotros importantes, sino para la gloria de Dios. En 1 Corintios 14, 12 dice, así pues, ya que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en aquellos que sirvan para la edificación de la Iglesia. Todos y todas somos administradores de la gracia de Dios. Administradores de la gracia de Dios. ¿Qué es un administrador? El administrador probablemente no posee los bienes, ¿verdad? No es dueño de las riquezas o de los bienes que administra. Pertenecen a otro. Así sucede con los dones. Son del Señor. No me pertenecen a mí. No me lo han dado para que yo brille, destaque, se me note en la Iglesia. No. Los dones los ha dado el Señor, los ha dado para la edificación de la Iglesia. Y nosotros somos administradores, pero eso implica una responsabilidad, ¿verdad? Implica una gran responsabilidad. Y no solo son los pastores, los líderes, los responsables de ministerio. Un administrador es eso, cualquier persona que ha recibido un bien, sea un don,
sea una habilidad y no es motivo de vanagloria, es decir, es responsable de cómo lo utilice. Es más, vas a tener que dar cuenta de su uso. Vas a tener que dar cuenta de su uso. El Señor va a llegar un momento que nos va a decir, yo te di facilidad para hablar con las personas y hacer amistades. ¿Qué hiciste con ello? ¿Qué hiciste? Y vamos a ser como el siervo aquel que dice, no, Señor, lo enterré porque sabía que tú... No, vamos a ponerlo en práctica, ¿verdad? Y vamos a hacer que ese don se multiplique, ¿verdad? Y multiplique la acción del Señor. Todos somos responsables de usar nuestros dones para la edificación de los demás. Por eso es una responsabilidad, fijaos, empezar orando y poniéndonos delante del Señor para saber en qué áreas podemos ser de ayuda, ¿verdad? Y no hacer de menos ni el lugar ni la labor que el Señor nos ha asignado. A lo mejor estás pasando por un momento difícil en el ministerio, en la labor que estés realizando. Las personas que hemos trabajado con niños y con jóvenes, esto pues lo hemos experimentado mucho. Es una labor difícil y a veces es una labor ingrata, ¿verdad? Pero tenemos que seguir ahí, tenemos que permanecer, porque lo importante no es nuestro éxito personal, lo importante es mantener esa pequeña llama que se te ha dado, por muy pequeña que sea, porque no sabes qué fuego va a poder encender, y ponerlo en las manos del Señor, ¿no? Como le decía Pablo a Timoteo, no menosprecies jamás el don que el Señor ha puesto en ti. Menospreciar, ¿qué es? Hacer de menos, ¿no? Decir, como en aquella canción de Marcos, ¿no? El payaso que quería ser trapecista. Yo no quiero ser payaso, quiero ser trapecista. Y se empeñó en ser trapecista, ¿verdad? Entonces se pegó un porrazo y se dio cuenta de que los niños realmente acudían al circo por él, no por los trapecistas, ¿no? Pues cada uno de nosotros y de vosotras tiene una función que realizar dentro de la Iglesia. A lo mejor es una función pequeñita para ti o para el mundo, ¿verdad? A lo mejor es algo que parece insignificante, pero que si no estuviese se echaría de menos, que es un don que tú necesitas administrar para el Señor. Cualquier cosa que hacemos, si lo hacemos para el Señor y dándole la gloria, tiene fruto. Amén. Así que debemos de esforzarnos y abundar, sobre todo en aquellos dones que sabemos que son para la edificación de la Iglesia. Y si no sabes cómo, pues ponte delante del Señor, ora y di, Señor, muéstrame los dones que tú me has dado. Es más, muéstrame cómo los puedo poner de manera que te sirvan y sirvan para la edificación de la Iglesia y para darte gloria. Aunque no sean dones vistosos, aunque según el mundo pudiese parecer insignificante, son importantes. Yo recuerdo que había una persona en la Iglesia que tenía la costumbre de, si detectaba una necesidad, se sentaba a tu lado y empezaba a orar por ti. Y no te decía nada, simplemente pues estaba orando por ti. Recuerdo que que habíamos invitado a una persona, ¿no? Y nos comentó luego, dice, pues no sabía qué pasaba, pero de pronto empecé a sentir una paz, me empezaron a llegar las canciones, me llegaba la predicación y ya miro a un lado y veo que hay una persona que me ha puesto una mano en el brazo y está orando por mí, ¿no? A veces es tan importante una palabra de ánimo, un saludo, una palabra de paz, ¿verdad? Es tan importante, nosotros no le damos importancia, pero el Señor nos dice, ánimo, venga, sé hospitalaria, sé hospitalario, úsalo para el cuerpo de Cristo. Hay una película, no sé si la habéis visto, Profesor Holland. ¿La habéis visto? ¿Nadie la ha visto? La proyectamos un día en la iglesia y tuvimos un debate sobre ella. Bueno, es que voy a hacer un spoiler. Si alguien la quiere ver todavía, pues que se tape los oídos, ¿vale? Profesor Holland, como Holanda, pero en inglés. Bueno, lo que me gusta de esta película es precisamente el final. A ver, no es que sea mala, es una película extraordinaria que muestra pues diferentes etapas de la historia de los Estados Unidos a través de la vida de un profesor
un profesor que llega como suplente para quedarse unos meses y se queda como 25 años. Como veis, fue una medida provisional, ¿no? Y entonces se queda esos 25 años y toda su obsesión, porque él era músico y era profesor de música, ¿no? Y toda su obsesión es que había escrito una sinfonía y quería que esa sinfonía se estrenase en un lugar importante. Y toda su obsesión era trabajar en su sinfonía. Y claro, él daba clase, pero para sostener a su familia, ¿no? Entonces, su familia pasa por muchas vicisitudes y os cuento esto porque fue un caso real, ¿no? Y llega un momento en que, pues ya, de hecho, para un profesor de música y con la ilusión que tenía, pues su hijo fue sordo, ¿no? Era sordo. Entonces, bueno, pues sufrió así distintas decepciones y llega un momento en que llega la hora de jubilarse y no ha podido estrenar su sinfonía, ¿no? Pero le tienen reservada una sorpresa en el colegio donde enseñaba. Y es que sus alumnos de música, en secreto, pero sus alumnos de los 25 años, habían ido preparando la sinfonía en secreto, ¿no? Y entonces la tocan en ese momento, ¿no? Y entonces pues él se emociona, pero una de las personas, una de las chicas a las que prácticamente le salvó la vida con su actuación, se levanta y dice: profesor, su verdadera sinfonía somos nosotros, ¿no? Todo el cuidado y el amor que hemos recibido. Y ese es nuestro servicio al Señor. Nuestro servicio al Señor son cada uno de los que estáis aquí. Ese es nuestro servicio. Y también es nuestra sinfonía. Y a veces soñamos con ministerios importantes, ¿verdad? Sobresalientes, vistosos, ¿eh? Pero nuestro verdadero ministerio son las personas que tenemos a nuestro lado. Y a veces esto nos cuesta mucho, nos cuesta. Y decimos: jo, Señor, es que a mí me gustaría servirte en tal, me gustaría servirte en cual. Y va el Señor y nos pregunta: ¿pero me amas? Que sí, Señor, que te amo. Pues apacienta mis ovejas, cuida de mis ovejas. Y esto lo tenemos que recordar una y otra vez. Hay una carta que un autor cristiano, Mas Lucado, publica en uno de sus libros. Una madre le escribe y le dice: usted siempre tiene palabras de ánimo. Dice: mira, hace poco, después de muchos años y de desear mucho a nuestra hija, pues hemos tenido a nuestra hija, pero tiene una enfermedad grave, importante. No sabemos el tiempo que va a vivir, pero el tiempo que va a vivir necesita cuidados constantes. Dice: yo me he venido abajo. Y este autor le escribió esta respuesta. Yo me emociono cada vez que lo leo, pero le dice: querida Ami, Dios te ama, no lo dudes. Te ha confiado a Madison, una niña muy especial. Ella necesita una madre con un corazón profundo y una fe sólida asentada en la roca. Durante el tiempo que Madison tenga en la tierra, verá a Jesús en ti. Puedes ser Jesús en su vida y ese será su gran regalo, pero también el tuyo. Que Dios les dé sanidad, fuerza y paz. Este mensaje yo creo que resume todo lo que hemos hablado en esta mañana, ¿verdad? Nos necesitamos los unos a los otros y necesitamos reaccionar como la iglesia perseguida que somos, ¿verdad? Necesitamos reaccionar perfectamente unidos, puntos suspensivos, ¿verdad? Velando en oración los unos por los otros, amando fervientemente de forma práctica a través del cuidado, protegiéndonos, alentándonos, sirviendo con nuestros dones, porque así administramos la multiforme gracia de Dios, en su nombre y para su gloria. Amén. Que el Señor os bendiga. Gracias. I used to live like I was under attack.
Jack, Dialed in there